Iglesia Santa Rosa, puras quintas, etcétera. Miren esta, muy hermosa también. Casas hermosas, como les dije. Esta otra. Bien. Con esas columnas me parece más bien romana. Son imágenes alusivas a los peregrinos. Unitarias. Y estas bien. Masculino, me imagino que es una esposa. Un agoticio. Pundalara. Ustedes, si sale un Ronald Acuña por acá, ven a verlo. Esto ya está en las últimas. Era maravillosa. ¿Qué tal? Hola queridos amigos, Aguará. Miren la hermosura del Valle del Turbio, allá al fondo Caudare. No sé si aprecian la cúpula de la iglesia Santa Rosa. Estoy por acá por Santa Elena, les voy a grabar esta espectacular urbanización con sus detalles. Muchas casas ya tienen fachadas viejas, no se han actualizado, pero sigue siendo hermosísima. Miren aquel edificio y lo más importante, habitables. Fíjense, este está en construcción. Se ve que va a ser tremenda vivienda. Más bien parece que va a ser algún tipo de organismo, edificio, algo así. Bueno, voy a salir desde acá para grabarles Santa Elena. Ya les he hecho videos de Santa Elena, pero toca actualizar. Entonces salimos de por acá. Si viviste en Santa Elena, vives o piensas vivir, déjalo en los comentarios. Mira estas casas sí son nuevas. Estas no tienen ni 2 o 3 años concluidas. Un conjunto residencial acá. Altos de Santa Elena. Puras quintas. Puras quintas. Ahora miren esa. Puras quintas espectaculares. Para nuestros estándares, por supuesto. Tampoco es que vive ahí Elon Musk o Mark Zuckerberg. Esta es una urbanización cerrada, o mejor dicho, una calle cerrada. Las calles de por acá de Santa Elena se caracterizan por tener nombres de ciudades europeas. Esta es la calle Ecuador, el país, con carrera Bernal. Pero la mayoría que si Francia, que si Bélgica, etcétera. Miren esta, muy hermosa también. De por ahí de los 70, con ese balcón circular. Que como les dije, tienen ya el paso de los años y la falta de remodelaciones, la crisis. Allá está el Casino Tiuna, que se ve majestuoso desde acá, el restaurante. Pero no les quita su belleza. Porque hay que meterle una platica y a valer se ha dicho. Esta calle no sé cómo se llama. Vamos a recorrer lo que podamos, lo que la luz me permita. Son las 5 de la tarde. Por acá por Santa Elena. Aquí van a construir alguna vez. Pues sí, de las mejores casas de la ciudad. Aquí muchas zonas están cerradas por seguridad. Esta sería la calle La Carrera Madrid. Carrera Madrid.
Muchas vías están en mal estado también. Voy a subir por acá. Están viendo ustedes, apreciando Santa Elena a marzo 2026. Meternos por aquí para seguir viendo casas en esas palmeras. Si eres extranjero y te vienes por acá, que vas a trabajar en la industria petrolera, claro, Barquisimeto está lejos de esas zonas, pero de repente algún servicio complementario a la industria petrolera. Bella esta casa también. Compra por aquí o alquila por aquí. Como que está cerrado. A devolverme que esto está cerrado. Tiene un muro. Compra por aquí, que es una de las mejores zonas de la ciudad. Seguimos por Santa Elena, por la calle Madrid. Seguí por esta calle. Miren las casas, recién pintaditas, se nota. Urbanización Santa Elena, que queda por la salida este de Barquisimeto cuando vas para Caudares. Métenos por aquí. Esos patios inmensos, esa mata de mango que está cargada de mango inmenso. Casas hermosas, como les dije. Mucho real. Miren esa tan delicada, tan bonita. Ese color crema. Esta también es hermosísima. Claro, el paso del tiempo y merma. Está bien bonita. En esa puerta aquella de madera. Vamos a devolvernos por acá para seguir hacia la iglesia de Santa Elena. Calle Berna, creo que. Vayan viendo ustedes las casas.
la iglesia que debe estar en misa. En el video anterior que les hice, entré en plena misa, como lo he hecho en varias zonas que he visitado. Imagínense Barquisimeto hace unos 50, 60 años, el propio paraíso, con todas estas casas nuevas. Pero esa bonanza volverá, ya van a ver. Si Dios quiere. La bella iglesia de por acá. Creo que no, la misa no es todavía, más tarde, a las 6. Recordame el nombre. Nuestra Señora de la Consolación. Ahí la tienen. Agustinos Recoletos. Ellos tienen su web, mejor dicho, su canal YouTube donde transmiten misas y otras actividades. Carrera Roma, en aquella amarilla bien bonita también. Va a subir por aquí por la Roma. Miren esa señora ahí, sus jardines preciosos, la Roqueña. Y esta que está acá, casas preciosas. Y esta otra, bellísima también, en ese techo. Por supuesto, me faltarán algunas, pues no puedo recorrer todo. Y esta por acá. Preciosa también. Vamos a meternos para que veamos la Casa Blanca. A mí se me parece más a la de Rhett Butler, En lo que el viento se llevó. Ahora yo me leí ese libro, eran como 1000 páginas. Lo que el viento se llevó. Ahora que se llamaba el otro, miren el Firulay ahí. Uno que se llamaba el protagonista, Leslie. Rhett Butler. Scarlett O'Hara, no recuerdo el nombre de la rival de Scarlett. Miren esa casa también bella. Bueno, a mí la Casa Blanca, como le dicen, se me parece más a una de esas casas sureñas de lo que el viento se llevó. Miren esta otra. Aquí está la Casa Blanca. Además con esa columna me parece más bien romana. La Casa Blanca, que se ha convertido en un lugar más o menos icónico en la ciudad. Algunos le dicen la casa más bonita de Barquisimeto. No lo sé. Tantas que hay. Aquí está la cancha de tenis de Santa Elena que están jugando allá. Vamos a ver si las plantas me dejan clase de tenis para muchachitos.
Y en la cancha de al lado ya de más adultos. Cancha de tenis de Santa Elena. Hacerle una toma a la Casa Blanca por acá, a ver si me sirve de portada de este video. Santa Elena, vamos para la iglesia, la Plaza El Peregrino. La plaza que antes era la Plaza Santa Elena, ahora es la Plaza El Peregrino. Hicieron sus reparaciones, su remodelación y le cambiaron el nombre. Particularmente lo que no me gusta es que es pura piedrita. Chévere que fuera con grama, pero supongo que es para abaratar costos, para no estar regando y esas cuestiones. Seguimos por Santa Elena. Espero que no me salga tan mal el video porque ya hay poca luz. Oscureció temprano. Miren el crepúsculo, no sé si lo notan allá. La Plaza El Peregrino. Dale una caminadita. Plaza El Peregrino. Ven que no hay mucha vegetación, muchas piedritas y claro, sus plantas y eso, pero genial sería con grama. Vamos a parar la bicycle por aquí para minar un poco. El Peregrino. Imagino que estas son imágenes alusivas a los peregrinos. Tampoco sé por qué le pusieron ese nombre. Aquí era la Plaza Santa Elena. Déjenme su opinión en los comentarios, en la caja de comentarios. Aquí una escultura de la Divina Pastora. Mira, le quitaron la cabeza. Ahora, ¿quién sabe cómo fue eso? No creo que haya sido voluntariamente. Debe haber sido un accidente, qué sé yo. Muy sola también, no sé si es por la hora. Hoy es un lunes y aquí se ven los daños. Espero que no sea vandalismo. Ahora aquel pastor alemán está pendiente de mí, espero que no se le escape al Señor, porque imagínate. Se ve fiero, mira el parquecito que está ahí para los niños. Mira el pastor alemán, atento, cuidando a su dueño. La Plaza El Peregrino, vamos a seguir con nuestro recorrido. En nuestra bicycle, en nuestra fiel bicycle. A recorrer, a revisar los cauchos. Listo, seguimos. Vamos a cruzar de nuevo aquí hacia arriba. Y hay más casas bellas.
Firulais saludándome. Mira, jugando tenis. Señores adultos ya. Vamos hacia la parte de abajo, que debe estar mucha gente entrenando. Casa Blanca, otro ángulo. Sin aliento. La subidita es fuerte. Listo, vamos para seguir en la bicycle. Dice ahí Nanobiomet. Bioelectromedicina cuántica, Naguará. Casa Antigua se llaman por acá. Esas trinitarias. Y esta. Son relativamente nuevas también, no tienen mucho tiempo. La rosada hermosísima. Ya lo creo. Muchas casas preciosas por acá. Estamos llegando a la plaza de Santa Elena. Vamos a subir por aquí. Hay unos, ¿cómo es que se llaman? Unos araguaneyes preciosos. No me dieron no me dio, miren, esta la están reconstruyendo, no me dio la cadena. Vamos a bajar el otro parque que está por acá de Santa Elena. Tremendo recorrido. Por acá también queda la casa del gobernador. En esta. Acá está la del gobernador. Acá queda la del gobernador. Está izando la bandera. Digo, deslizando, no sé si es el término correcto. Mire, esta se vende. Antes había mucho aviso de se vende. Esta vez el primero que veo. En la calle París.
parque como que está abierto. Vamos a darle un recorrido por dentro. Miren, más casas hermosas. Pequeño recorrido. A ver si se acuerdan cuando jugaban por aquí. Queda por aquí un módulo policial, pero no sé si todavía. Creo que no. Están jugando basquetbol. Básquetbol. Ya, para aquí. Oye, que yo pase la pelota, voy a ir al medio. Esa pelota, juego Básquetbol. el lugar que está solo. Masculino, me imagino que es una De esa manera, ¿está bien? escuela de básquet. Una escuela de básquetbol. Por allá hay otra, pero de niños, de muchachos. ¿Se acuerdan o alguna vez estuvieron en este parque? Usualmente estaba cerrado, pero lo activaron. Mucho. Pero ahora lo están usando para caminar muy bien, pues darle vida, porque parque cerrado no tiene sentido. Ya, allá hay una zona para hacer calistenia, se ven las barras, eso. Parque de Santa Elena. Ahorita vamos a ver los otros. Lo que sí hay una vegetación abundante, muy bonita. Bueno, como por aquí bajé, corto acá y sigo cuando esté arriba. No, retomé el video porque vi esta casa que también está preciosa. Muy bonita. Entonces dije, vale la pena grabarla. Con ese detalle ahí de piedra. Se ve singular. Por allá hay otras. Vamos a estar un poco por acá. Por allá es cerrada la zona. Aquí. La hermosa urbanización Santa Elena. Buena. Miren esta puerta de este garaje. Pensé que era madera, pero es metal. Avenida Portugal. Casa del Gobernador. Quintas Bellas por aquí. Seguimos por acá, lástima que el cielo está nublado, miren. Si no se observara mejor el crepúsculo. Ya estoy en este parque, el de Santa Elena. Vamos a recorrerlo caminando para apreciar mejor a la gente en las actividades, en sus actividades.
Pero como no me traje el palo selfie, vamos a llevarla en la gorra, la cámara. Miren esto acá. Antes era un puesto de comida rápida y antes de eso era donde guardaban los implementos deportivos. Pero esta vez creo que no está funcionando, o quizá por ser lunes ya no está abierto hoy. ¿No? Aquella casa maravillosa también, hermosa. Estas estaban en venta la última vez que pasé y ya por allá había el cartel, el segundo que veo. El parque de Santa Elena, que le hicieron también sus refracciones. Ahorita no lo caminamos por dentro. Miren las otras casas, aquellas que están por allá. Vamos a detallarlas un poco. Ya que con la cámara en la gorra no llama la atención. Me gusta esta entrada. Miren, tiene una virgen, parece la Virgen de Guadalupe, no sé. No sé si o de la de Coromoto. Miren esas escaleras, van hacia arriba. Hermosa casa. Y ya está, la que dice se vende. La bella también. Todas estas casas por aquí. Están entrenando los cultores físicos. Está vendiendo aquella. Y nada, por la pista de la plaza, anfiteatro hicieron allá. Me gustaba más el que estaba antes, más bello. Biblioteca urbana. No sé si alguna vez vio Vida. Ya están entrenando los papeados y las papeadas. Dándose duro para ponerse jamaos, como decimos por acá. Entrenando ahí, calistenia y otros tipos de ejercicios. Esta gente acondicionó este parque para entrenar. Seguimos por el Parque Santa Elena. Ahorita, aunque ya se están dañando esta figura de... Hay un reloj, una mano por allá. Pero ya están dañadas y aquí está una cancha de voleibol de playa. Ya esa está dañada ya, no duraron mucho, calistenia. No sabe que esos peroles son desechables, no tardan mucho, no duran mucho. Aquí esta debe ser una escuela de futbolito para muchachos, chamitos. Aquí de voleibol de playa y allá la de béisbol. Ahora ese es un béisbol de altura. Ya se los he pasado por dentro la última vez que vine para acá. Tremenda escuela de béisbol. Vayan a ver el primer video que hice de Santa Elena. Béisbol del bueno. Recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir. Otra cosa le iba a decir. Ay, cuéntame si alguna vez estuviste por acá. Allá está el tobogán. Ese tobogán me lo recorrí, me lo subí en el video anterior. Para que lo vayan a ver si
les da curiosidad el tobogán aquel para los chamitos. Miren cómo viene la muchachita por allá bajando. Eso es para que vayan a ver el otro video. Vamos a bajar por aquí en la bicicleta y seguimos para el otro parque, el de fútbol. Allá también hacen calistenia duro. ¿Qué te parece el parque? Chévere que tuviera con una grama verdecita. Pero igual cumple su función de entretener. Cumple su función de entretener. Hermosa urbanización Santa Elena. A mostrarles el campo de béisbol y los muchachos entrenando en las escuelas de béisbol que hay ahí. Tengo entendido que han firmado muchachos para el béisbol de Grandes Ligas. Entonces, bueno, una escuela de nivel. Una escuela de nivel. Punta Lara. Ponte al día, hay que pagar para que entrenen chévere a los muchachos. Ya se las he mostrado, pero vamos a seguir mostrando por acá. Miren este tremendo terreno y los muchachos entrenando por allá, las distintas categorías. ¿Qué saben ustedes si sale un Ronald Acuña por acá? O un Franklin Virgüe. No, mentira, Franklin Virgüe no. Ni idea si jugó béisbol. Un Omar Vizquel o un Cabrera. Ahí se están metiendo mucho con Cabrera. Cuestiones políticas, pero sea como sea, es una leyenda y ese es seguro Salón de la Fama. ¿Qué opinan de Cabrera? El hermoso campo de béisbol. Campo de fútbol. Lo que me queda de luz de gente en la calle, porque si vengo al mediodía esto vacío deprime. Entonces mejor es venirse a golpe de tardecita y bueno, ustedes ven las actividades de la gente de por acá y ven las casas hermosas también. Zona de rico, aquí hay mucho billete. Va a tener unas casas así, estas casas no, una buena parte de estas casas valen más de 1 millón de verdes. Facilito. Es el campo de fútbol. También muy concurrido. Mucho ejercicio. Vamos a verlo por aquí, ahorita entro. Vamos para adentro. Miren, ahí está Parque Los Vecinos de Santa Elena 3 se llama. Y varias academias que hay ahí. Academia de fútbol, etcétera. Ya vieron los videos que hice de
de los estadios de fútbol, el de Cabudare y el de aquí del Farid Richa. Vayan a verlo. Puro. Vayan a verlo, que están muy buenos esos videos. Estacionar por aquí la Bicycle. Mira, el parquecito para los chamos. Y las madres que me imagino que traen a sus hijos para las prácticas de fútbol. Hay que hacerle un cambio total a esta grama artificial, porque esto ya está en las últimas. Me imagino que sigue sirviendo, pero se ve feo. El parque de Santa Elena. Vamos a seguir caminando por acá. Academia de Fútbol Menor, fundada en 1991. Allá están los jamaotes, los papeados. Por aquí hay varios chamos que hacen sus videos y los montan en las redes y tienen muchos seguidores. Lo he visto en Instagram, en TikTok. Puros cifrinos, por aquí en Santa Elena. Era. Puros monstruos. Ahora muchachos, voy a tener que editar esa mala palabra, porque si no me ponen un strike. La cancha de Santa Elena, full activa. Es chévere por aquí para venir a caminar, a trotar, hacer calistenia. No sé si la cancha está abierta antes de que empiecen las academias, sus clases. Por allá hay otras máquinas para complementar los entrenamientos. Puro chamo. ¿Qué sabes tú si ahí hay un futuro Salomón Rondón o Juan Arango? Ya se sabe. Ese es maravilloso ganarse la vida así, ¿no? Para jugador de fútbol. Hacer lo que les gusta y ganando billetes. Guara. La vida soñada. Imagínate Lamine Yamal, que con 18 años ya es multimillonario jugando fútbol. Claro, talento vale plata. Bueno, por aquí está bueno, vamos a cortar y retomo dentro de un rato. El Cardenalito 2. Sigo por acá, ya está el 1. Por allá pueden ver la tinaja. Está full, por cierto, de pronto me animo y hago un video por allá. Allá está la tinaja. Y este viene siendo el 1, que mucho menos gente por acá. Miren el crepúsculo, que creo que se ve más. Tiene muchas figuras, mucho parque, pero no es casi frecuentado. El Cardenalito 2. No como aquel que está full en este momento. Me vine por acá para bajar y mostrarles esta otra zona que está muy cerca del campo de fútbol que recorrimos ahorita. Muchas casas hermosas también. Esta es la carrera Guardagallo con calle España. Vamos a montarnos en la cicla y seguir recorriendo Santa Elena.
casas preciosas por acá. Miren esa, maravillosa. Y esta que están por acá, que eso está cerrado por ahí. Creo que es la Bélgica, si no me equivoco. Más casotas, como decimos por aquí. Esta de la esquina también es hermosísima, esta amarilla. Tal, inmensa. Y hay muchos deportistas ya que van a maratonear el campo por el que estuve hace rato, que lo recorrí por dentro. Miren, muchos atletas por aquí ya. Si reconoces a alguno. Bien, como dicen por ahí, el deporte le da años a tu vida y vida a tus años. En esta 153. Recuerda dejarme tus comentarios, darle like y suscribirte. Llegando de nuevo a la... Llegando de nuevo al parque este de Santa Elena. Iba a esperar los trotones para verlo, pero nada, está tardando mucho. Ya no me queda mucha luz. Tan buenas las vías. Poco a poco toda la ciudad va a estar así. Ahora, ¿qué será esto? ¿Qué carro es este? Santo Dios, parece un Gran Marqués, algo así. Santa Elena, Plaza Santa Elena. A la miniatura, por eso me paré aquí un rato. Más casas hermosas. Estos edificios, no sé cómo se llaman. Sabroso, venía tú está por aquí. Este parque que también está solitario, pero creo que esto es para los del edificio. Si está cerrado, pues, al común de los mortales. Miren por allá. Casa Bella de Santa Elena. Les traje lo más que pude. Ya saben, suscríbanse,
denle like, comenten, compartan y activen la campanita que viene mucho más. Y síganme en mi canal de crímenes, AM Crimen, se lo dejo en la descripción del video. AM Crimen y AM Enigmas. Son dos. Uno de videos largos y otro de videos cortos. Nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chaito!